Hola, bienvenidos a Fotografía Jan Aymeric desde Barcelona, España. Este es el capítulo número 5 del curso gratuito de Fotografía Básica Digital. En los capítulos anteriores hemos comentado que los tres parámetros que tiene nuestra cámara reflex son el diafragma, el obturador y el ISO. En el capítulo anterior hablamos sobre el obturador, así que en este capítulo hablaremos del diafragma. ¿Qué es el diafragma? Es el mecanismo que se encarga de controlar el tamaño de la apertura por el que pasa la luz a nuestro sensor fotográfico. Este mecanismo, a diferencia del obturador que se encuentra en la cámara, está en los lentes u objetivos. Normalmente consiste en un sistema de varias láminas o cuchillas superpuestas y dispuestas de tal manera que son capaces de determinar una apertura casi circular y regulable. El diafragma, junto con el obturador, son los dos mecanismos que se encargan de regular la entrada de la luz al sensor de nuestras cámaras. Por lo que es fácil entender que a mayor apertura del diafragma, más luz llegará al sensor. Y dicho al revés, a menor apertura del diafragma, menos luz llegará al sensor. La apertura del diafragma se llama número F. Los números F o aperturas de los lentes van de la siguiente manera. Como comenté en una entrega anterior, la cantidad de luz que entra en nuestro sensor se mide en pasos o stops. Esta lista de aperturas va de un paso a un paso, es decir, que por ejemplo entre 2 y 2.8 hay un paso de diferencia. Cada paso significa que entra el doble de luz si abrimos el diafragma o la mitad de luz si cerramos el diafragma. Otro punto importante que hay que recordar es que estos números en realidad son fracciones, algo parecido a lo que pasaba con el obturador, por lo que mientras más grande sea el número F, más pequeña es la apertura, o dicho al revés. Mientras más pequeño sea el número F, más grande es la apertura. Así, por ejemplo, una apertura f2.8 es más grande que una apertura f16. Originalmente los lentes u objetivos llevaban un anillo que permitía regular manualmente la apertura del diafragma. Actualmente, la apertura se regula electrónicamente desde el cuerpo de nuestras cámaras usando alguno de los diales de regulación. Cada lente, dependiendo de su calidad, tiene una apertura máxima y una apertura mínima, siendo la primera, la apertura máxima, la más importante y la que determina la calidad y luminosidad del lente. Mientras más luminoso sea el lente, de mejor calidad es. Recordad que lente luminoso significa que tiene una apertura máxima grande. Para que quede claro, hablamos de aperturas grandes a partir de f4, f2.8, f2, f1.4, f1. Cuando un lente es fijo o prime, o que su longitud focal es fija, o para que quede más claro, que no es un zoom, solo tiene una apertura máxima. Por ejemplo, si tenemos un lente fijo de 50 milímetros, en el lente veremos algo así. Esto significa que la longitud focal de este lente es de 50 milímetros, que es fijo, o sea que no es zoom, que no varía su longitud focal y que su máxima apertura es f1.8. Veréis que en las lentes u objetivos solo se menciona la apertura máxima. Por otro lado, cuando un lente es variable, o sea de longitud focal variable, o que es un lente zoom, tiene dos máximas aperturas. Una en su longitud focal más corta y la otra en su longitud focal más larga. Veamos este ejemplo. Este es un lente zoom, o sea de longitud focal variable,
que va desde los 18 milímetros a los 105 milímetros. Aquí nos dice que la máxima apertura de este lente a los 18 milímetros es f3.5 y que la máxima apertura a los 105 milímetros es f5.6. Por lo que decimos que este lente es de apertura variable, que en realidad significa que las máximas aperturas varían en función de la longitud focal. Veamos este otro lente. Este lente también es un zoom de longitud focal variable, que va desde los 55 a los 300 milímetros. Aquí nos dice que la máxima apertura de este lente a los 55 milímetros es f4.5 y que la máxima apertura a los 300 milímetros es de 5.6. Y al igual que en el ejemplo anterior, podemos decir que este lente es de apertura variable. Pero también tenemos lentes que son de mayor calidad y por lo tanto de mayor precio, que son zooms o de longitud focal variable y que su máxima apertura es fija. Veamos este ejemplo. Este es un lente zoom de longitud focal variable que va desde los 24 milímetros a los 70 milímetros. Aquí nos dice que la máxima apertura de este lente a los 24 milímetros es de f2.8 y que la máxima apertura a los 70 milímetros también es f2.8, por lo que en este caso decimos que este lente u objetivo es de apertura fija, aunque en realidad queremos decir que su apertura máxima es fija a lo largo de todo el zoom. Veamos un último ejemplo. Este es un lente zoom de longitud focal variable que va desde los 70 milímetros a los 200 milímetros. Aquí nos dice que la máxima apertura de este lente a los 70 es de 2.8 y que la máxima apertura a los 200 milímetros también es de f2.8. Y al igual que en el ejemplo anterior, podemos decir que es un objetivo de apertura fija. En el capítulo anterior comentamos que la velocidad del obturador no solo servía para regular la entrada de luz y así conseguir una exposición correcta, sino que también nos daba la posibilidad de congelar el movimiento o de mostrar el movimiento en nuestras capturas. En el caso del diafragma, diremos que también sirve para regular la entrada de luz y así conseguir una correcta exposición, pero además nos permite tener dos cualidades muy importantes. La primera es que si tenemos un objetivo con una apertura de diafragma grande, de f4 a f1, podremos hacer fotos en condiciones de poca luz, en interiores o en lugares en los que no se nos permite el uso de un flash. A los lentes u objetivos que tienen estas aperturas se les llaman también lentes u objetivos rápidos. ¿Por qué rápidos? Porque gracias a tener una apertura grande, podemos usar velocidades de obturación de 40, 50 o 60. O dicho de otra manera, nos permite tomar fotos cámara en mano, sin trípode, y que en condiciones normales la foto saldrá correctamente y sin movimientos ocasionados por la trepidación normal de nuestro pulso. Si no tenemos lentes con aperturas grandes, esto nos obliga a usar velocidades de obturación lentas, por debajo de 40, 30 o 20, y eso traería como consecuencia que las fotos salgan movidas por nuestra propia trepidación o porque los personajes de nuestras fotos se mueven, y a esas velocidades el movimiento no se congela. Ojo, repito, en fotos de condiciones normales. Si hablamos de fotografía de deporte, está claro que una velocidad de 60 de obturador es insuficiente para congelar el movimiento. La segunda cualidad es regular la profundidad de campo. La profundidad de campo es el espacio en el que los objetos o sujetos de nuestra captura están nítidamente enfocados. Podemos necesitar o querer una gran profundidad de campo, por ejemplo, al fotografiar un paisaje, en el que queremos que toda la imagen salga nítidamente enfocada.
Por otro lado, si hacemos un retrato, lo normal será que busquemos una profundidad de campo reducida, que nos permita aislar a nuestro sujeto del resto de la imagen. Por lo que podemos decir que uno de los tres elementos que determinan la profundidad de campo es el tamaño del diafragma. Mientras más grande sea la apertura del diafragma, más pequeña o reducida será nuestra profundidad de campo. Dicho de la otra manera, mientras más pequeña sea la apertura del diafragma, más grande o amplia será nuestra profundidad de campo. Veamos un par de ejemplos. Eso es todo. Si crees que este video tutorial te ha sido útil, suscríbete. Gracias por visitar mi canal.